4 de junio, pero de 1989, tras una década del triunfo de la Revolución Islámica, el imán Ruhollah Jomeini fallecía a los 87 años de edad. Fue considerado como uno de los principales líderes espirituales contemporáneos que llegó a conducir el poder político, siendo el fundador y principal hacedor de un hecho histórico e importante para Irán, que marcó el fin de 2500 años de monarquía ininterrumpida. A propósito del 34 aniversario de su desaparición física, pues el líder de Irán, el Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, rememoró el legado del líder fundador, puntualizando que todas las generaciones de la nación persa deben conocer las dimensiones del imán para continuar su camino. Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. En un discurso pronunciado con motivo del 34º aniversario del fallecimiento del imán Jomeini, el líder de Irán, el Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, destacó que el fundador de la República Islámica originó 3 cambios grandes e históricos durante su vida, que incluye la creación de la Revolución Islámica en el país persa. A nivel internacional avivó la espiritualidad, que sufría gravemente de las políticas materiales occidentales, y lideró un movimiento de despertar islámico, en concreto respecto a Palestina. El Ayatollah Khamenei recordó que en ese entonces los sionistas y sus patrocinadores estaban convencidos de que la causa palestina ya era una causa concluida. به مسئله اول جهان اسلام تبدیل شد. فلسطین امروز در کانون توجه ملت‌های مسلمانه. El líder recordó que la fe y la esperanza eran 2 factores promotores, con los que el fundador de la Revolución Islámica originó estos cambios tan magníficos. Al respecto, llamó a la población a seguir el mismo camino. ما توصیه می‌کنیم باید ایمان و امید رو تقویت کرد. حفظ استقلال ملی به ایمان و امیده. حفظ عزت ملی، حفظ منافع ملی. اینا با ایمان و امیده، اینا همه دشمن داره. El Ayatollah Khamenei añadió que pese a los avances tecnológicos registrados en el mundo en diferentes ámbitos, la postura hostil contra la Revolución Islámica sigue intacta. Además insistió en que el Irán de hoy ya no es el país débil que era hace 4 décadas. اما اون چه تغییر پیدا نمی‌کند جبهه‌بندی هاست. جبهه‌بندی‌ها عوض نشده است. تغییر پیدا نکرده است و تغییر پیدا نخواهد کرد. جبهه دشمن، جبهه استکبار، جبهه زورگویی، جبهه صهیونیسم و قدرتمندان زورگو و متجاوز عالم امروز هم مثل دیروز در مقابل ملت ایران صف کشیدند. البته امروز تفاوتی که در این جبهه‌بندی ایجاد شده این است که ملت ایران قوی‌تر شده، اونا ضعیف‌تر شدن. Agregó que producto de los avances del país durante todos estos años, los enemigos quieren hacer que Irán vuelva al pasado, a la época del régimen de Pahlaví. اونچه اونا میخوان این است که ایران رو به دوران قبل از انقلاب برگردانند. ایران وابسته، ایران بی‌هویت. Como último intento desestabilizador del enemigo, el Ayatollah Khamenei recordó los disturbios de septiembre pasado en el país, que fueron planificados y dirigidos, según el líder, en los laboratorios de ideas extranjeros. طراحی آنها جوری بود که فکر می‌کردن کار جمهوری اسلامی تمام شده. فکر می‌کردن ملت ایران رو می‌توانند به خدمت بگیرن. احمقها بازم اشتباه کردن، بازم ملت رو نشناختن.
Allí teníamos entonces parte de lo que fueron las reflexiones del líder de Irán respecto a esta fecha conmemorativa pues en la nación persa. Gracias al equipo de redacción y producción por ello. Nosotros vamos a presentar rápidamente a nuestros analistas. Hoy nos estará acompañando Sheikh Ali Komi, experto en asuntos islámicos del Centro de Estudios Latinoamericanos en la ciudad sagrada de Qom, en Irán. Y también nos aportará en el análisis Carlos Santamaría, analista político, doctor en Ciencias de la Educación desde Pasto, Colombia. Ya están conectados con nosotros, les damos la bienvenida rápidamente. Che, gusto saludarle, ¿cómo está? Assalamu alaikum, muy buenas noches, querido hermano Dani y el equipo de Hispan TV y queridos hermanos que nos están viendo. Un gran abrazo para usted y por supuesto, Carlos, bienvenido como siempre a Detrás de la Razón. ¿Qué tal? Muy bien, es un honor poder trabajar este tema tan espiritual y profundo. Un abrazo para ti, un abrazo para el Sheikh y toda la gente que nos escucha. Así es, gracias por recibirnos, Carlos, y yo sé que quizás analizar en 25 minutos pues el legado de Imam Jomeini realmente es muy corto el tiempo, por eso vamos a tratar de aprovechar pues dentro de lo que se pueda lo más breve para abordar muchos más tópicos. Y yo quiero iniciar con usted, Sheikh, precisamente desde acá, desde Irán, refiriéndose al legado del padre de la Revolución Islámica. Bueno, el líder de Irán expuso que Imam Jomeini hizo 3 grandes cambios, allí lo escuchábamos, uno a nivel nacional, otro a nivel de la comunidad islámica y el tercero a nivel mundial, provocando la ira de las potencias hegemónicas. Yo quiero iniciar con usted por el cambio a nivel nacional y voy a citar al Ayatollah Jamenei. El imán expulsó un sistema no islámico, convirtió la tiranía en libertad, la falta de identidad en confianza en sí mismo y la dependencia a los extranjeros en la frase nosotros podemos. ¿Cómo estos factores, Sheikh, lograron sentar una base sólida, ¿no?, para que la revolución pudiera prosperar a pesar del fallecimiento temprano del imán Jomeini y de los ataques constantes del enemigo? Bueno, la verdad esa pregunta es una pregunta importante. Le recuerdo cuando estaba en Ecuador, en la Universidad Central, me hicieron la misma pregunta. ¿Cómo puede ser que ustedes están juntando la religión con la política? Porque parece que son 2 asuntos netamente separados, ¿no? Entonces hay que decir que Imam Jomeini consideraba que tiene una misión profética, porque dentro de la misión profética es que Moisés tenía la misión de salvar al pueblo de Israel. ¿Salvar de qué? Primero de su propia mentalidad, que esa mentalidad era lo que le permitía ser esclavos. Es que ellos pensaban que sí han nacido para ser esclavos y tienen que continuar como esclavos. Pero Moisés vino a enseñarles que sí pueden rechazar al tirano que era Faraón y que pueden tener su propia identidad, que es podemos. Podemos hacer todo y podemos estar libres. Entonces, desde esa perspectiva, Imam Jomeini tenía una misión grande: despertar al pueblo iraní, enseñar que sí podemos, despertar al pueblo musulmán y despertar al pueblo del mundo. Y una cosa que es lo más importante dentro del movimiento del Imam Jomeini, que todo ese despertamiento espiritual es basado en confiar en el poder de Dios. Eso viene de una fe muy potente. Entonces, si queremos interpretar el carácter del Imam Jomeini, entender el Imam Jomeini, la única forma es entender la fe en lo cual Imam Jomeini viene y da su mensaje. Entonces, el Occidente, ya que no ha podido entender la fe del Imam Jomeini, nunca puede interpretar bien quién ha sido el Imam Jomeini. Por eso no han podido enfrentar a la revolución islámica. Y una fe precisamente, Sheikh, de la que usted habla y de la que se ha intentado no atacar, y de eso ya vamos a hablar un poquito más adelante, cómo ha subsistido esa fe. Voy contigo, Carlos, y fíjate que pudiéramos decir que algunas revoluciones en el mundo no han logrado prosperar. Y esto tomando en cuenta algunos factores. El imán Jomeini derrocó un sistema
que era considerado sumiso a Occidente, además no islámico, fundando un sistema nacional y democrático. Pero al igual que lo sucedido en otros países, se pensó desde afuera, particularmente desde Occidente, que con el fallecimiento del líder fundador, eso conllevaría directamente al fallecimiento de la revolución islámica. ¿Qué crees tú que fue lo clave acá, viéndolo desde Occidente, ¿no?, para que eso no ocurriera pese a la ausencia física de Imam Jomeini? Hay 4 claves fundamentales. La primera, y no se ha hecho mucho énfasis, es que el Imam Jomeini era un pensador, era un hombre supremamente preparado. Tenía libros sobre gnosis, jurisprudencia, cultura, política. Entonces, él pensó el proyecto que se iba a hacer y obviamente eso es fundamental y se convirtió en una fuente de emulación. La segunda clave es que desarrolló una visión llamada estrategia militar. No olvidemos que entre el 80 y el 88 más o menos hubo yo diría, una invasión, una intervención desde Irak con el fin de destruir toda esa revolución. Ese fue el objetivo de esa guerra, no fue otro. Entonces un pensador puede desarrollar una estrategia cultural y también una estrategia militar. Y en tercer lugar, hubo una clave esencial. ¿Cuál es? Una gobernanza que se basara en la justicia social y que tomara al pueblo como su principal objetivo. Apoyarse en él, desarrollarlo, movilizarlo y defender esa revolución, lo que no han tenido otras. Y lo cuarto es definitivo, tener una fe intacta, fuerte, segura, y el Islam dio esa abertura, esa posibilidad de creer con confianza, con serenidad, en que había un camino presente y futuro. 2 elementos desarrollaron lo anterior: cuadros política y espiritualmente desarrollados, y por otro lado, una ruta del presente y del futuro de Irán que permitió continuar en este proceso. Una ruta que, bueno, ha logrado que la revolución islámica ya tenga 44 años, aun cuando sus detractores no le daban ni siquiera meses. Sheikh, vuelvo con usted y bueno, el Ayatollah Jamenei, entre otras de sus reflexiones, señaló, y aquí voy al segundo punto, que a nivel de la comunidad islámica el imam hizo surgir el despertar islámico, ocasionando que precisamente el mundo musulmán, el mundo islámico, fuera más activo que antes. Cuando vemos, por ejemplo, Sheikh, lo que está ocurriendo en la región hoy día, la umma islámica y los factores de cambio, de acercamiento entre los países musulmanes y el no olvido de la causa palestina, por ejemplo, ¿qué tanto ha tenido que ver el legado del imán en esto? Bueno, nosotros cuando vamos a echar un vistazo atrás, vemos varios siglos de la presencia de los colonizadores europeos en la tierra islámica, desde la Compañía India Oriental hasta muchas otras presencias de las empresas multinacionales y también de los Estados Unidos en la zona, en la región. Y todo eso basado en una guerra sectarista, quiere decir separando, dividiendo entre los musulmanes, confiando en los fundamentalistas retrogrados como los wahabitas, como no sé, de hermanos musulmanes en Egipto, entre otros, ¿sí? Entonces, todo eso ¿para qué? Para que los musulmanes estén tan divididos que nunca piensan en un objetivo común que todos juntos pueden salvarse. Entonces, nosotros vamos a ver el surgimiento de Israel. Lo que en la guerra de 6 días usted va a ver un fracaso que va a hacer convencer a los pueblos musulmanes que Israel es el más poderoso, que no se puede romper su poder. El imam Jomeini lo que hace, empieza a despertar la esperanza
que sí, tanto como el pueblo oprimido de Egipto ha rechazado a Faraón, nosotros los musulmanes oprimidos, si apoyamos a los palestinos, podemos rechazar a Israel. Entonces, eso se convirtió como un punto de la unión entre todos los musulmanes, que no importa ahora ser sunita o chiita, porque todos somos musulmanes, todos somos creyentes y apoyamos a la causa palestina. De hecho, bueno, esa frase tan popular de Maquiavelo, divide y vencerás, parte de lo que pudiéramos decir a la luz de su análisis, se ha intentado aplicar en la región de Asia Occidental y sobre todo en esa umma islámica. Hablando de esa división, de esa separación, Carlos, el líder también aprovechó para denunciar que los enemigos no están satisfechos con el repliegue de la nación persa y quieren devolver al país a la era anterior a la revolución islámica. De hecho, cito al líder, Occidente diseñó y financió los recientes disturbios en Irán, así lo sentenció. Cuando ponemos en una balanza, ¿no?, esto, ¿cómo valoramos? Por un lado, esa preservación de la arquitectura de la revolución del imam Jomeini frente a todos esos complots del adversario y esas herramientas que le han sido posible a Irán, pues, vencer hasta el momento y resistir. Lo valoro como una aplicación de la inteligencia esencial, puesto que esta guerra con Irak, prefabricada igual que la guerra con Ucrania o con otros lugares o con Afganistán, tenía como único objetivo destruir la revolución. Yo tengo mucha claridad porque el imam Jomeini en esa época permitió que a través de las universidades llegaran los pensamientos internacionales en un gran evento donde la gente dijera hacia dónde había que ir. Eso demuestra que era un pensador extraordinario. Y así se pudo salir de esa guerra y Estados Unidos, como siempre, obviamente, elimina a todos sus socios. Segundo, ¿qué pasó con Mahsa Amini? Todos ya saben que hubo un complot para destruir al país, destruir al pueblo. Sin embargo, la gobernanza se apoyó en las bases populares, en estudiantes, en las mujeres, en los trabajadores y se fueron desarticulando. Nada les está resultando. Y el problema que se veía definitivo, que eran los medios de comunicación masivos de desinformación, han sido ya detenidos. Ahora sí existe una información que le está llegando a la gente y está haciendo que se entienda claramente la situación hoy día en Irán. Y por último diría que todo el proyecto de desarrollo del bienestar social y económico destruyó ese bloqueo que hoy día sigue inclemente, sin embargo, que mantiene a Irán en alerta permanente, en serenidad y creando siempre nuevas oportunidades ante los obstáculos. Nuevas oportunidades que de hecho se han visto reflejadas en ese nivel de cooperación y reforzamiento de relaciones con los vecinos regionales y con otras potencias acá en Asia. Sheikh, ya estamos pues en la recta final del programa y ya nos comentaba sobre los dos primeros cambios a nivel nacional, luego para la comunidad islámica, y un tercer cambio del imam señalado por el Ayatollah Jamenei tiene que ver con la evolución a nivel mundial, el resurgimiento de la espiritualidad. ¿A qué se debe, le pregunto, ese fortalecimiento, ¿no?, de la espiritualidad cuando muchas veces es lo primero que atacan o lo primero que se quiebra cuando hay situaciones complejas o problemas internos? ¿Cómo resaltar en este sentido a la sociedad iraní y musulmana? Bueno, la política islámica empieza con la definición de quién es el gobernador.
Cuando nosotros vamos a definir al gobernador, la persona con más poder para aprovechar más de su poder para su interés y el interés de su equipo. Cuando el gobernador sea así, entonces quien llegue al mando primero va a beneficiar a su propia gente. Eso es lo que es el problema que hoy en día sufrimos en todo lado del mundo. Pero la definición de la política y de lo político y el gobernador en el Islam es diferente. Nosotros decimos el único que tiene el derecho de gobernar es Dios. Entonces yo, si quiero mandar en un pueblo, tengo que ser el más servicial. Entonces viene una pregunta. ¿Por qué yo voy a hacer tanto sacrificio? Como lo que está haciendo hoy en día el Ayatollah Khomeini. Viviendo muy devoto en una casa sencilla, los hijos de Ayatollah Khomeini viven en hogares muy sencillos. Ellos no tienen trabajo oficial en ningún lado del Estado, ni del gobierno, ni tienen palacio, ni nada de lo que se llama, podemos decir, intereses materiales. Entonces, ¿para qué una persona va a dedicar la vida sirviendo a la gente, al pueblo? Porque cree en lo que se llama la vida espiritual, la vida de más allá. El Ayatollah Khomeini dice, bueno, yo voy a dedicar esa vida corta de 80 años, 100 años, lo que sea, pero a cambio Dios me va a otorgar el paraíso. Entonces eso es lo único que a un político puede llevar a ser una persona que sacrifica todos sus intereses para su pueblo. Y va a ser valiente, como lo que tenemos el Ayatollah Khomeini. Cada político tiene un precio. Se puede comprar cada político en el mundo. Tiene un precio. El único que no tiene precio en el mundo es el gran Ayatollah Khomeini. ¿Por qué? Porque él piensa en Dios, por eso va a ser valiente. Y entonces nadie le puede amenazar, porque lo máximo que le quieren amenazar es que le quitan la vida. Dice, bueno, para mí quitar la vida se llama martirio. Martirio es visitar a Dios, a quien lo amo. Entonces, el pueblo que tiene el martirio presente nunca se asusta, nunca puede intimidarlo, y ese pueblo va a ser un pueblo fuerte y conseguirá todos sus propósitos, como lo que hoy en día tenemos el Qasem Soleimani y el Ayatollah Khomeini. Y de allí precisamente la base de esa resistencia. Carlos, me queda ya escaso minuto para cerrar y llevando de lo nacional, del interno, al tablero de ajedrez, como yo le llamo, en Asia Occidental. ¿Cómo podríamos decir que todo lo que inspiró el imán Khomeini con su movimiento sigue teniendo resonancia en la región y en la comunidad islámica para todo lo que estamos observando a la fecha? Es tan importante su legado que hoy día Irán es un referente mundial. En cualquier ocasión importante está Irán, porque ofrece confianza, como dice el Sheikh, ofrece espiritualidad y además ciencia. Ahora, Arabia Saudita ya está caminando hacia Asia Occidental. Vemos nosotros que el mundo multilateral se va enriqueciendo cada día más y hoy día los caminos se están abriendo para lo que el imán Khomeini dijo: haremos una sociedad de iguales, de gente transparente y que tenga caminos definidos para crecer en equicracia. Y allí seguiremos pues el pulso de los acontecimientos, no solo en la República Islámica de Irán, sino también en la región de Asia Occidental. Yo les quiero agradecer a ambos, Sheikh Ali Khomey, como siempre, por estar en estas ocasiones muy especiales de nuestra cobertura noticiosa, y también a ti, Carlos, por acompañarnos con ese análisis científico y social. Gracias, hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a usted, Dani, y al equipo de la producción. Que Dios le bendiga. Amén, seguro que sí. Un abrazo. Gran abrazo para ambos. Allí el panorama de la voz de nuestros expertos en la materia. Lo cierto es que, bueno, el Ayatollah Khamenei dejó claro que no se puede borrar la imagen del fundador de la República Islámica de la historia, y tampoco se puede eliminar su legado pese a todos los intentos de los medios de comunicación occidentales para difamar su figura. Así cerramos el tema. Mañana nos vamos con nuevo análisis, las nuevas declaraciones del director general de la Agencia Internacional
de la Energía Atómica, Rafael Grossi, sobre la cooperación con Irán. Buena jornada, les esperamos mañana.